Somos Mauri y Mika, y viajamos en Megancete desde el 2018. con el sueño de unir por tierra Ushuaia con Alaska. Y seguimos en Bolivia, y como muchos de ustedes saben, al ingresar a este país tuvimos problemas con la policía, pero después de pensarlo un tiempo quisimos continuar descubriendo lo hermoso que tiene este país para mostrarnos. Pero bueno, vamos a ponernos en contexto. Luego de conocer Toro Toro, íbamos rumbo a Cochabamba, pero paramos en una localidad para buscar una ducha. Esa localidad es Tarata. Nos encantó, con su estilo colonial, muy pintoresco, así que nos quedamos ahí 2 días para luego sí continuar rumbo a Cochabamba. En el video anterior les mostramos un poco de la comida de Cochabamba, pero en este video les vamos a mostrar no solo lo que vivimos en Cochabamba, sino que también lo que vivimos en otros lugares, porque nuevamente tuvimos un cambio de planes. Así que ahí va, quédense hasta el final del video que va a estar muy bueno, y mientras corre la introducción, denle like, suscríbanse y activen la campanita. Muchas gracias. Estos edificios son los que rodean a la plaza principal, la plaza 14 de septiembre, con una arquitectura colonial no sé de dónde, española, no sé. Tiene sus buenos años, un trabajo que tiene eso. Y llegó el momento de dirigirnos hacia allá arriba, porque nos han invitado a conocer este lugar. Bienvenidos, entrada al Cristo para este lado. Estamos subiendo con Megancete por este camino empedrado para conocer uno de los monumentos de Cristo más grandes del continente americano, Que está ubicado sobre el Cerro San Pedro. Llegamos a la base del Cristo de la Concordia. Es una... No puedo hablar. Ahora tenemos que subir muchos escalones, una escalera bien larguita, para encontrarnos con nuestro amigo Carlos. Es una subida de 1399 escalones que obviamente no hicimos. Llegamos bien arriba con Megancete, hicimos unos pocos escalones. Y llegamos al encuentro. Nuestro amigo Carlos, que nos esperó acá arriba, vino corriendo, nosotros vinimos caminando. No. Bueno, acá vemos una placa que dice que este Cristo de la Concordia es la imagen de Cristo más grande del mundo. Viva Cochabamba, la flor de mi nación, donde yo he querido, Tiene una altura de 34,20 metros y la altura del pedestal es de 6,24, la altura total de 40,44 metros. El Cerro Tunari, que nos cuenta Carlos, que ¿cae nieve ahí o no? Sí, cae muchísima nieve acá. En un tiempito más ya que venga el frío y se va a nevar y todo es. ¡Qué lindo! Carlos, vos sos argentino, ¿no? Sí, ¿De dónde? Jujuy. De Jujuy. De la provincia más linda de la Argentina. Ajá. ¿Y hace cuánto que estás acá? 10 años ya. 10 años, 10 ya. años, 10 Ya conocés bastante de la zona acá. Sí, obviamente. Ajá. Seguro, sí. ¿Cuántos habitantes hay acá en Cochabamba? Se estima 1 millón de personas, más o menos. Ajá. Llegando entre Quillacollo, Cochabamba y Sacaba, los 2 millones, más o menos, que sería el departamento acá, todo Cochabamba. Porque Cochabamba es muy amplio, incluye hasta el trópico. Ajá. Ahora eso sí, es la tercera ciudad de Bolivia, ¿no? Primero Santa Cruz, segundo La Paz y tercero Cochabamba. ¿Y qué es lo que más te gusta de Cochabamba? El clima. El clima. El clima, la gente. Qué bueno. Es un muy buen lugar para vivir, para hacer cosas, en fin. No. Es un claro ejemplo de lo que nosotros siempre decimos, que siempre uno tiene que hacer lo que le hace feliz. Obvio, seguro, pues, seguro. Bueno,
También aprovechamos para agradecerte a vos y a tu señora Sí. por No, por toda favor. la ayuda que nos han dado. No es Se nada. han preocupado Al contrario, un por placer dónde, poder ayudarlo. se han preocupado mucho por dónde dormir, qué comer, hasta la yerba para el mate. Así que No, un recontra, placer. recontra agradecidos. No, un placer Muy poder ayudarlo. Quizás por el mismo hecho de saber que son argentinos y todo, entonces eso hace que... Sí. Bueno, acá les presentamos a unos amigos brasileros. ¿Cómo es su nombre? Adalto. Adalton y... Jacqueline. Bueno, un placer, ellos viajan de camper y están conociendo. Pasaban por Argentina, ¿no? Pasamos. Sí. ¿Qué conocieron de Argentina? Córdoba, Salta, Pumamarca, lugares muy lindos. Ajá. Y bueno, qué bueno encontrarnos acá en Bolivia. Sí. Espero que disfruten el viaje. También para vocês. Buenas rutas. Bueno, estamos contentos de haber llegado a este lugar, de visitar este lugar tan recomendado por todos ustedes. Si andan por la zona o Cochabamba, nosotros también se los recomendamos para que lo visiten. Sí, un lindo lugar, no solo por el monumento, sino también por la vista que se puede tener desde acá arriba. La verdad que es súper lindo, la ciudad gigante, rodeada por montañas, muy bonito. Acá estamos en la casa de Carlos y Katy, que nos invitaron a almorzar y a bañarnos. Y en la vereda salgo a dejar mi ropa mojada y me encuentro con Janet. Muchas gracias por pasar, por esperarnos. Nos había dejado un cartelito. Miren, miren, a ver si se lee. Bienvenidos a Cocha. Bueno, por lo que ven el auto está bastante sucio. Tiene tierra de muchas andanzas. Muchas gracias por pasar, por ver los videos, principalmente por apoyarnos de ese lado, por la pulserita que te llevas, un recuerdo, y también por tu espíritu aventurero, que Dios quiera que pronto tus sueños se hagan realidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. También yo estoy con el pensamiento de poder viajar. Si ustedes han podido con Megancete, yo voy a también bautizar a mi 4x4 y voy a viajar igual que ustedes. Espero llegar solamente a su linda tierra argentina. Ay, ¡Qué genio! Nos viene Y sorprendiendo. bienvenidos a mi cocha. Esa, nos viene súper sorprendiendo Cochabamba. Veníamos por un día y llevamos 7 ya. ¡Qué lindo! ¡Qué bien! Así que imagínate. ¡Coman rico! Sí. Salud. Muchas gracias por recibirnos nuevamente. Gracias por todo. Gracias por todo. Mira, ¿Qué estás tomando, mira? La suerte de los que están viendo el estómago. Toma Fernet. Muchas gracias. Muchas gracias, familia, por recibirnos nuevamente en su casa. Cochabamba tiene tanto para nosotros y dos hermosas personas que nos llevamos en el corazón. Muchas gracias por todo. Difícil enumerar todo lo que han hecho por nosotros. Sí, la verdad que sí. No, no sé cómo Se lo... queda en nuestro corazón. Muchas Un gracias. placer poder ayudarle como siempre. Muy rica la comida. Gracias por los remedios, gracias por preocuparse por todo. Estamos muy felices. Bueno, Ha sido nosotros también. un gusto tenerlos en casa. Qué difícil es no emocionarse con Cochabamba, con su gente, con su cultura, con su comida. Y seguimos en Cochabamba, que nos viene reteniendo por varios motivos, entre ellos algunas cuestiones de salud, Personas que conocimos. lugares para visitar y también algo que venimos deseando hace un montón de tiempo. Sí, un colchón. Por fin pudimos cobrar, después de, bueno, ya saben, para nosotros los argentinos cobrar lo de YouTube es muy complicado, lo pudimos hacer y hoy vamos a invertir en un colchón que hace rato que veníamos necesitando cambiarlo. Así es, para poder descansar mucho mejor. Vamos todavía. Aguante Megancete y aguante la cama de Megancete. ¿Qué está pasando? Cortando el colchón nuevo para que dé la medida justa. Hay que cortarlo en este lugar. Así que bueno, cosas que pasan en esta aventura tan loca. Y llegó el momento de despedirnos de Cochabamba. La pasamos muy bien.
tuvimos un montón de circunstancias que nos retuvieron en esta ciudad y descubrimos muchos rincones lindos. Y muy agradecidos a todos y a la hermosa ciudad que hay acá en Cochabamba. En algún momento volveremos, nos quedaron muy buenos recuerdos. Bueno, nos estábamos yendo a La Paz, pero a último momento decidimos cambiar el rumbo y ahora nos estamos dirigiendo hacia Sucre. Salimos hoy temprano de Cochabamba como a las 11 de la mañana. Nuestro destino era Sucre, pero Sí, bueno. Eran como 300 kilómetros, el mapa decía 6 horas, dijimos bueno, vamos a llegar antes que anochezca. Y no. Vamos muy lento y bueno, la ruta es de curvas contra curvas, entonces llegamos hasta este lugar, ya se empezó a oscurecer y dijimos bueno, nos quedamos por acá. Pero no es un pueblo, sino que es como un paraje, un ¿no? paraje. Un caserío. Y recién me fui a caminar a ver cómo estaban las calles, pero son como calles, no son calles, son como entran autos, pero nada más. Entonces pedimos lugar acá en un negocio que hay acá que vende comida. Sobre la ruta. Ajá, si nos deja estacionar el auto acá. Y dijo que sí, así que no hay problema. Vamos a pasar la noche en este lugar. Estamos todavía como a 123 kilómetros de Sucre. Esperamos mañana llegar. Por lo pronto vamos a descansar acá. Bueno, estos personajes nos acaban de despertar. Una familia, la chancha con sus lechones, no sabíamos qué pasaba. Bueno, eran bastantes más. Miren este gran rebaño de lechones. Vayan a dormir, che. Después de una linda noche, casi en el medio de el campo, y con sonidos de chanchos, nos vamos a levantar para continuar ruta. Ni gana. Esta es la cara de concentración, preparando el mate de la mañana para estar desayunados y bien despiertos en la ruta. Paramos al costadito de la ruta para mostrarles un puente colgante o pasarela. Estamos en la comunidad Naranjos, ya en el departamento de Sucre. Y acá al ingresar al puente colgante dice: gente linda, le pedimos por favor transitar hasta 3 personas, peligro más de 3 personas. Queda claro, ¿no? Qué belleza de lugar. En este momento estamos en temporada seca, pero imagínense todo este río lleno de agua, lo que debe ser. Tiene una extensión aproximada de 100-120 metros y está muy bueno. Me da un poquito de vértigo, somos 2 nada más, pero igual se mueve bastante. Volvemos a Megancete para continuar nuestro viaje a Sucre. Nos quedan aproximadamente 50 kilómetros. Llegamos a Sucre, una ciudad muy importante en cuanto a temas paleontológicos, por eso hay un dinosaurio en la entrada. Y se pueden ver en una placa que está de manera horizontal un montón de huellas de dinosaurios. Lo loco que ahí hay una fábrica con tenedores y ahí, ahora no lo van a ver porque nos está dando el sol de frente, hay huellas de dinosaurio. Paramos instantáneamente cuando vimos eso y la verdad que es tremendo. Hay un doble alambrado, se ve que la empresa dejó un pasillito para que puedan acceder a la parte de las huellas. ¿Ven? Acá hay un alambrado por fuera y allá hay otro. Y estamos viendo si es que podemos acceder. Estamos llegando al final del alambrado. Queríamos ver si en algún lugar se podía acceder a estas paredes de roca, pero no.
No. Está totalmente alambrado hasta arriba. No vamos a poder acceder por este lugar. Seguramente tiene un acceso por otro lugar. Y seguramente también tiene algún valor de ingreso. Y justo en la entrada pasamos el cartel, el dinosaurio, y Megancete se nos apunó. Parece que estamos muy alto y justo había un lugarcito y pudimos estacionar acá al costado, pero evidentemente está con síntomas de que se apunó, está ahogado, se quedó sin fuerzas. Nos dieron varias recetas caseras para el apunamiento de Megancete. Vamos a ponerle coca al filtro de aire. No, pero la coca sí es muy útil para nosotros. Para que no nos apunemos nosotros. Tiene un sabor fuerte, bastante extraño. Se hace un bolo con las hojitas y por lo general se le pone bicarbonato de sodio para que extraiga todo lo que tiene la hoja de coca, que es lo que te ayuda a mantenerte despierto, a los dolores de panza y nos dijeron también al mal de altura. Solo comida hecha. ¿Y no tendrá un hijo nomás? Para vendernos la blanca. La cebolla redonda, por Ajá, ejemplo. eso. Pasamos a un mercadito para ver si vendían cebolla, no vendían. Así que entramos a este local que venden comida para ver si nos vendían una cebolla. Y la señora muy amablemente nos regaló la cebolla. Así que vamos a probar este experimento de ponerle cebolla al filtro, al recipiente del filtro de aire, para ver si funciona. Ahora buscamos la llavecita que nos dio Alcides de Reciclando Caminos y vamos a abrir el habitáculo del filtro de aire. En teoría el ácido que está en la cebolla ayuda a la producción de oxígeno, por eso se pone en el recipiente del filtro de aire. El problema de la altura es que no hay oxígeno, hay poco oxígeno y necesitamos que haga bien la combustión el motor. Y llegó la prueba de fuego, vamos a ver si arranca. ¿Arranca o no arranca? Arrancó Megancete, vamos a hacer el aguante para que continúe por las rutas de Sucre con todo, vamos Megancete. ¿Cómo lo sentís? Está bien, me están dando bien. Esperemos llegar hasta el lugar que queremos, donde tenemos una ducha y ahí después lo vamos a dejar descansar bastante. Dale Megancete que llegamos hasta el lugar que queríamos. Se la bancó, aguante la cebolla. Ahora vamos a buscar un lugar donde bañarnos en esta ciudad. Y después de algunas complicaciones llegamos a nuestra ducha. Ahí está, ducha con agua caliente a 10 bolivianos, acá cerquita de la terminal de ómnibus de Sucre. Espectacular, espectacular esa ducha. ¿Cómo estuvo eso? De 10. Buenísimo. Calentita. Lo único que era medio bajita. Ah, son medio altas, son medio altas. Muy alta. Y ahora sí, amigos, ya estamos en Sucre, ya estamos bañados y les queremos decir muchas gracias, amigos, por acompañarnos hasta el final del video una vez más, por acompañarnos en las rutas bolivianas. No se olviden de suscribirse, de activar la campanita, darle me gusta y compartirlo con todos sus amigos. Y si querés saber dónde estamos en este momento, sumate a Instagram. Somos viajando.para.vivir. Y le damos muchísimas gracias a asistenciaviajero.com.ar por acompañarnos por Bolivia. Si querés ayudarnos a sumar kilómetros o querés apoyar nuestro trabajo en YouTube, en la descripción del video te dejamos todos los detalles. Muchas gracias. La ruta es mi mundo.